llegada de los europeos en 1492, comenzaría a configurarse un sistema para regir jurídicamente las colonias que estaban en manos ahora de los españoles. De allí hasta 1811, con la creación de la primera Constitución Nacional, el derecho en Venezuela pasaría por tres momentos, como lo es el derecho castellano, el del derecho indiano y propiamente el de la primera Constitución Nacional de 1811. Y sí, derecho castellano. Y para entender por qué derecho castellano, vamos a ir un poco más atrás de 1492, porque para 1469 esta era la composición geográfica de la península ibérica, lo que en su pasado fue la Hispania romana. Podemos apreciar cómo estaba dividido el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, el reino de Navarra y por supuesto Portugal. Para este 1469 contraerían matrimonio Fernando con Isabel I de Castilla. Cuando este matrimonio se da lugar, el 80% de la población de toda la península se encontraba bajo el dominio de Castilla, así como los dominios eran las 3/4 partes de toda la superficie territorial de la península. Llegado el año de 1479, Fernando asume oficialmente la corona aragonesa, pero ese mismo año Isabel logra vencer en una guerra civil frente a Juana y es allí cuando se consolida la unión, quedando la geografía de la siguiente manera. Ambas coronas se integraban en un reino, pero ambas coronas quedaban administrativamente por separado. Para el año de 1492 se produciría la conquista de Granada en enero de ese año, cuando oficialmente entran los reyes, pero para completar el tema del dominio en la isla es hasta 1512 cuando se produce la conquista de Navarra, pero es en 1515 cuando las Cortes de Castilla aceptan oficialmente la anexión. Ahora bien, volviendo al año de 1492, comenzarían a aplicarse normativas del derecho de Castilla, por eso hablamos del derecho castellano. Esto trae una serie de conflictos porque no es lo mismo el tener leyes y disposiciones para regir en la metrópoli, en Castilla, que tener un derecho aplicable a todo lo que era esta gran cantidad de tierra, de espacio continental, porque el derecho se tiene que amoldar a un espacio geográfico. ¿Se recuerdan que comentábamos que en 1512 se había producido la ocupación de Navarra, que dio origen definitivo, mejor dicho, a lo que era este nuevo mapa español? Al siguiente año, en 1513, se daría lectura por primera vez en lo que actualmente sería Panamá, llamado Requerimiento de Palacio Rubio, con el cual se haría la Santa Guerra, la Justa Guerra, a todo aquel indígena llamado por los españoles, por los europeos, indios, si estos no se sometían a los dictámenes de la Santa Iglesia Católica y por supuesto los dictámenes de la propia corona que estaba sometida a la iglesia. La Justa Guerra implicaba eso, guerra, que todo aquel indígena que no se sometiese y se convirtiese al cristianismo sería asesinado y que sus mujeres, sus hijos serían hechos vasallos, que sus propiedades serían arrebatadas porque la iglesia les daba el poder de convertirlos al cristianismo, porque había que convertirlos a la única y sagrada fe, y aparte la culpa de eso no era ni del rey ni de la iglesia,
sino que la culpa era de los mismos indígenas. El requerimiento de Palacios Rubio. Leerles en castellano a personas, a seres humanos que no hablaban castellano. Entre estos desaciertos que cometió España en los territorios de América, como eso del requerimiento de Palacios Rubio, no sería sino hasta 1680 cuando definitivamente se compondría o se terminaría de armar la recopilación de leyes de Indias en 1680, con el cual se puede decir que se terminó de configurar el derecho indiano. Esta recopilación de leyes de Indias estaba compuesta por 9 libros, 218 títulos y nada más y nada menos que 6.377 leyes. Estas leyes de Indias, o que estaban compuestas por 9 libros. El primer libro nos hablaba directamente de la Santa Fe Católica, de los tribunales del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición. El segundo libro nos hablaba sobre las leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas reales. El tercer libro nos hablaba del dominio y jurisdicción de las llamadas Indias. Por otro lado, el cuarto libro nos hablaba acerca de los descubrimientos. Por supuesto que de los cabildos, del comercio y de muchísimas cosas más. El quinto libro nos hablaba acerca de los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, de alcaldes ordinarios y de otros profesionales. El libro sexto nos hablaba acerca de los indígenas, llamados indios, de los caciques y por supuesto también de las encomiendas y los repartimientos. En el séptimo se nos hablaba acerca de las disposiciones para los casados y desposados en España que están ausentes de sus mujeres, de los vagabundos, de los gitanos, de los mulatos, de los negros y también de las cárceles y de los carceleros, así como de las penas. En el octavo libro nos hablaba de las cuentas reales en la colonia, por tanto hablamos de la hacienda. Por supuesto que aquí hablamos de los impuestos, de toda la actividad económica que generaba la colonia. Y el último, que es el noveno y no menos importante, nos hablaba acerca de la Real Audiencia y de la Casa de Contratación de Sevilla. Una de las instituciones a la cual debemos agradecer a la colonia que nos la colocaran dentro de la sociología política de los americanos es la figura del cabildo. Cuando estallan los conflictos internos en España y se produce la declaración de independencia en Caracas, es en un cabildo que ésta se realiza. Y cuando el cabildo de Caracas se pronuncia en favor de la libertad, muchas otras provincias de la Capitanía General de Venezuela se plegarían a la elección posterior de un congreso para que luego se formulase el acta de independencia en julio de 1811 y por supuesto la Constitución Nacional de 1811, la primera de la América española. Para esta fecha en España no existía una constitución. La primera constitución en España se da en 1812, luego de su guerra de independencia. El resto de provincias americanas logró independizarse después de la existencia de esta primera constitución española, la primera constitución moderna de España en 1812. ¿Qué pasa con el caso venezolano, que la constitución fue en 1811? En este caso, el modelo a seguir no fue la Constitución española de 1812, pero tampoco había ni siquiera ningún elemento de constitucionalismo español. Había, por supuesto, ciertas nociones de cómo funcionaba la economía política, por ejemplo, conforme a las leyes de Indias, pero
el constitucionalismo venezolano provino de Estados Unidos de Norteamérica, de la primera constitución de corte moderno, que fue la norteamericana, y provino de Francia gracias a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y por supuesto los principios de la Revolución Francesa. Y no existiendo otra constitución de corte moderno sino la norteamericana y los principios de la Revolución Francesa, evidentemente la primera Constitución Nacional Venezolana estaba completamente influenciada por el federalismo y el republicanismo. Sin embargo, gracias a estos principios, personajes como el Libertador y Francisco de Miranda, que fue firmante de la Constitución, estarían inconformes con esta Constitución. De hecho, Miranda firmaría dejando una nota que decía que estaba inconforme con algunas de las disposiciones de la nueva Constitución. Bolívar lo haría desde la sociedad patriótica, desde el derecho castellano, pasando por el derecho indiano, a lo que fue el contexto de la elaboración de la primera Constitución venezolana de 1811, la primera de la América Española, y que realmente duraría muy poco porque al año siguiente, en 1812, se perdería lo que se ha llamado la Primera República, lo que realmente podríamos llamar el primer intento fallido por formar la República en Venezuela.